Hola, soy Joaquín Barañao, autor de la colección de Historias Freak. Y el último número es una historia freak de Chile. Así que hoy día vamos a hacer una conversación, una pasada muy rápido a la velocidad del rayo acerca de la historia de Chile, dividida en 16 etapas. La primera pregunta entonces es, ¿quién es el descubridor de Chile? Bueno, si es que alguien sabe un poco de historia, algo recuerda del colegio, dirá Diego de Almagro. Pues bien, alguien se le adelantó. Hace nadie sabe bien cuánto, 16.000 años atrás, 18.000 años atrás, algo así, un grupo de bravos cruzó desde Siberia y bajó por América hasta finalmente llegar a Chile. Así que Chile, y esto hoy lo sabemos por los mapas genéticos, fue la última gran masa continental en ser poblada por seres humanos. Así que se produce acá una paradoja porque ustedes saben que el centro de gravedad de la población mundial está al norte de Pakistán. Ese es el lugar donde si uno quisiera armar su cumpleaños y quisiera invitar a toda la humanidad, ese es el lugar que minimizaría la distancia total recorrida. Y el lugar más lejano a ese punto queda en el Pacífico. Y el punto más cercano a ese punto, o sea, el peor lugar para armar un cumpleaños, es Isla de Pascua, que pertenece a la República de Chile. Y que se produce entonces la paradoja de que o Tepito o Tenúa, el ombligo del mundo, es en realidad algo así como el anti-ombligo del mundo. Ustedes dirán, ah, bueno, ya, pero es que el primer europeo fue Diego Almagro. Bueno, tampoco, porque en 1520 la tripulación de Hernando de Magallanes conoce el estrecho que lleva su nombre. Estamos a punto de cumplir 500 años de ese momento. Y bueno, pasan por el estrecho, ven todas estas fogatas llenas de humo por leña húmeda en Tierra del Fuego y por eso la llaman Tierra del Fuego. Ahí el cronista Pigafetta se manda una serie de chamullos de que había gigantes que se tomaban una arroba de trigo de una sola mascada y que se tomaban litros de agua de una sola bebida. No de trigo, sino que de comida en general. Así que, bueno, y esas fueron las mentiras de Pigafetta que se perpetuaron por mucho tiempo. Después otros cronistas posteriores las exageraron también. Bueno, después Hernando de Magallanes tuvo la mala idea de irse a meter a la política filipina y terminó ahí atravesado por lanzas. Y solamente Sebastián Elcano llegó de vuelta. Bueno, ustedes dirán, ya, ahora sí que viene después de eso Almagro, porque la verdad es que la expedición de Magallanes no puso pie en territorio chileno, apenas cruzó en barco. Tampoco viene Diego Almagro, porque ahora viene Gonzalo Calvo de Barrientos, el desorejado, y Antón Serrada, dos tipos que desde Cusco viajaron a lo que hoy día llamamos Chile. Al desorejado lo llamaban así porque había cometido un delito y le habían cortado las orejas, y él había hecho buenas migas con las tribus locales, se había vuelto una especie de pequeño líder europeo. Y la verdad que la historia de él es pero para escribir no una, sino que varias novelas. Así que cuando viene finalmente la expedición de Diego Almagro, ya venía antecedido por este sujeto. De Antón Serrada no se supo más. Bueno, Diego Almagro cruza de una manera horrenda la cordillera de los Andes a más de 4.000 metros de altura. Nadie sabe exactamente por dónde. El lugar tradicional es el Paso San Francisco, cerca de Copiapó, pero al parecer fue un poco más al sur. Jerónimo de Costilla, uno de los cronistas de la expedición, dice que algunas personas se sacaban las botas y era tanto el frío que habían pasado que algunos de los dedos del pie quedaban dentro de las botas porque los perdían congelados. El jesuita Alonso de Valle, más de un siglo después, pasó por ahí y dice haber visto, esto puede ser poco exageración de cronista de la colonia, uno de los tipos que venía en la expedición de Almagro todavía congelado y sostenido a las bridas del caballo. Bueno, llega al valle de Copayapu, que no se llama así, se llama Piedras Verdes, pero no porque haya sido un vergel, si bien era bastante menos seco que ahora, sino que porque las piedras verdes le dan este color característico y viajan hacia el sur. Valle, lo que diría es el Valle de la Concagua, que es una de las posibilidades de por qué Chile se llama Chile, nunca vamos a estar seguros de por qué. Y siguen, bueno, Valle de Santiago, siguen más al sur, y en Reino Huelén se dan cuenta de que los mapuches, compadre,
eran pero de temer y que había poco oro y mucha muerte. Así que vuelve al Cusco y Chile queda con una, pero es que horrenda fama. Dicen los cronistas que quedó, Pedro de Valdivia dice, quedó tan mal infamada que como de la pestilencia huían de ella. Entonces cuando Pedro de Valdivia, este tipo que trabajaba militar bajo el mando de Pizarro, decide venir acá, cuenta que todo el mundo consideró que estaba loco, porque él ya tenía una posición cómoda en el Cusco. Estaba cerca del poder, tenía sus tierras ya. Entonces, ¿por qué él, con muchos menos recursos, iba a intentar lo que Diego de Almagro, con su enorme riqueza, había logrado hacer? De hecho convence a muy poca gente. Cuando parte la expedición son apenas 11 personas, pero a medida que va avanzando se le van sumando. Algunos incluso se le suman en lo que hoy día llamamos San Pedro de Atacama, en las inmediaciones de San Pedro de Atacama. Venía solamente una mujer, Inés de Suárez, por supuesto, que supuestamente trabajaba para Pedro de Valdivia, pero todos sabemos que no solamente trabajaba para él, sino que era una relación mucho más íntima que solo que era un escándalo porque Pedro de Valdivia había dejado a su mujer en España. Bueno, llegan al Valle de Santiago y fundan entonces la ciudad en lo que era una ciudadela administrativa inca. De hecho, la Plaza de Armas era exactamente el lugar de la ciudadela inca. Este es el momento que retrata el famoso cuadro, ¿cierto?, de Pedro Lira que todos tuvimos en los billetes de 500 pesos. Si uno se fija en ese cuadro, no hay ninguna mujer. La expedición, habíamos dicho, solo venía Inés de Suárez. Pero cuando uno ve el estudio previo que hizo Pedro Lira, se va a encontrar con que, de hecho, esa figura blanca, en realidad, que hoy día asociamos a un fraile, era una figura de mujer. Y por alguna razón quedó, en la versión definitiva del cuadro, quedó cubierta por Rodrigo de Villagra. ¿Por qué el pintor hizo aquello? Bueno, la verdad es que se ha especulado al respecto, no podremos estar nunca seguros. Y entonces Pedro de Valdivia se instala acá y dice, bueno, esta tierra es la que me tocó, vamos a conquistarla. Y había, la verdad, una cantidad no tan despreciable de oro. El lavadero del Marga Marga y otros de la zona fueron inicialmente bastante generosos, ¿eh? No fue poca cosa en el periodo inicial. Pero lo que sí, que, o sea, hacia el sur, este pueblo de mapuches eran indómitos. Entonces, por eso que está esta famosa carta que le escribe al emperador Carlos I o Carlos V, según qué dinastía estemos evaluando, y le dice que ha descubierto el Dorado, el paraíso que todos los españoles andaban buscando. Pero no le señala, como dice Bengoa, que ese tesoro estaba custodiado por miles de guardianes que impedían sacarlo. Por obtenerlo, al gobernador se le fue la vida. Y se le fue la vida, efectivamente, en la batalla de Tucapel. No hay registros escritos de primera fuente de cómo fue el tormento de Pedro de Valdivia, pero sí tenemos 3 versiones pasadas de boca en boca hasta que finalmente algún español las puso por escrito. Y las 3 versiones son, pero es que, de un nivel de violencia y sangre que yo escribo en Historia Freak de Chile, ni siquiera Tarantino se animaría a llevarlas al cine. En una de ellas le baquetean oro por la garganta, tal como hicieron los partos con Craso allá en el siglo I antes de Cristo. Y después toman su cráneo y lo usan para beber chicha. Toman la tibia y el peroné para usarlos de flautas. Esto lo hacen no solo con Pedro de Valdivia, sino que también era una costumbre de la guerra de Arauco hacer flautas con esos huesos. Así que nosotros aquí en Chile tuvimos nuestra propia especie de guerra de Troya americana. Y esto es bien notable porque no hay otro país de América que haya tenido esta historia de más de 300 años en que no hay manera de subyugar a este pueblo indómito. Entonces, la historia de nuestra conquista y nuestra colonia es muchísimo más vivaz, vamos a decir, es un eufemismo por supuesto, que la de otros países comparables de América. Más españoles murieron
en Chile que en todo el resto de la conquista de América. Si ustedes van al Cerro Santa Lucía, se van a encontrar con el gran Caupolicán, porque nosotros, claro, es una parte importante de nuestra historia, y sale ahí el Gallardo, pero si uno se fija en esa escultura de Nicanor Plaza, bueno, resulta que el tipo tiene plumas en la cabeza y tiene un carcaj, entonces uno dice, ¿y por qué? Si los mapuches no usaban plumas, no tenían carcaj. Bueno, eso es porque esa escultura en realidad había sido diseñada para un concurso acerca del último de los mohicanos. Y como le fue mal, bueno, entonces ahí vamos a aprovecharla. Po. Y hasta el día de hoy está engalanando el Cerro Santa Lucía. Bueno, después de la muerte de Pedro de Valdivia, hubo una serie de otros gobernadores. La sucesión fue una cosa complicada. Hacia finales de siglo traen, ya, ¿saben qué más? Este tema de los mapuches hay que acabarlo de raíz. Así que vamos a llevar al mejor. Y traen a Óñez de Loyola, quien había llevado al legendario Tupac Amaru en cadenas de oro al Cusco, a este miembro de la resistencia inca, casado con una princesa inca, además sobrino de San Ignacio de Loyola. Experto militar, entonces con él sí que acabamos la guerra de Arauco. Todo lo contrario, viene la batalla de Curalaba, que a mí me la enseñaron como desastre de Curalaba, lo que me dice, pero ¿por qué? Si son dos bandos encontrados, ¿por qué el desastre? Bueno, la batalla de Curalaba y de nuevo el segundo gobernador que termina muerto a manos mapuches y su cráneo viene a complementar la vajilla mapuche porque también lo usaron para tomar chicha en eventos ceremoniales y este triunfo de la guerrilla, porque lo que había sido inicialmente batallas campales a campo abierto, luego pasa a ser más bien formato guerrilla, esto envalentona a los mapuches y sacaba todo lo que había al sur del Biobío, retrocede el nivel de urbanidad de la colonia y en general gran desastre para la corona española. De ahí en más, el grueso de lo que va a ocurrir acá va a ser al norte del Biobío y en Valdivia. Así que eso es lo que algunos historiadores marcan como el hito entre el fin de la conquista y el inicio de la colonia. Estos hitos siempre son discutidos, pero es el que vamos a usar en esta presentación. Así que pasamos a la etapa de la colonia, que es cuando la corona dice ya, ¿saben qué más? Así como la aldea irreductible de Asterix, lo que está al sur del Biobío, no lo vamos a tocar. Ahora, cuando uno le dicen que la guerra de Arauco, que son más de 300 años, uno se imagina una guerra de más de 300 años y está pensando, ¿cierto?, en batalla tras batalla tras batalla, pero no era así. Era más bien una mezcla bueno, algunas escaramuzas por allá, algunas batallas más grandes por allá, pero muchos parlamentos. Y esto adquiere especial cuerpo a partir de 1641 con el Gran Parlamento de Quilín, que fue una especie de hito fundacional del régimen de parlamentos que de manera constante fue celebrado entre la corona y los mapuches. El resto de los parlamentos eran por lo general una extensión del Parlamento de Quilín. Ese fue un momento histórico en el que, bueno, con hachas ceremoniales toman 28 chilihueques. Y uno dice, ¿qué son chilihueques? Los españoles los llamaban ovejas de la tierra. Decían que eran parecidos a los camellos, pero no tan grandes y sin la corcova de aquellos. Hoy día interpretamos que eran guanacos simplemente. Y bueno, los mapuches entonces le extraen los corazones, los rocían con sangre las ramas de canelo y se procede entonces a largas sesiones de oratoria y qué sé yo. Así que comienza entonces ya un periodo que, si bien es técnicamente guerra de Arauco, hacia el norte, hacia la zona de Santiago y más allá, era bastante más tranquilo. El siglo XVII es el que Benjamín Vicuña Maquena llamó el siglo del cebo. Así es, porque mientras en Europa, bueno, Newton descubría las leyes que gobiernan el universo y Descartes sentaba las bases del racionalismo, nosotros nos especializábamos en exportar grasa cruda de animal. Esa era nuestra industria. Y esto es porque en aquella época, bueno, la grasa se usaba para lámparas y para iluminar, ¿cierto? Y para otras funciones, y era algo que se podía preservar bien. El resto de la carne, bueno, este era un país relativamente extenso y con muy baja densidad poblacional de europeos. Por eso que la mayor parte del ganado que se producía simplemente se arrojaba. Cuesta
cuenta, perdón, un cronista, que la carne, y aquí les leo textual, la queman y la arrojan en los ríos y en el mar, para que no corrompa el aire. Solo se aprovechan las lenguas y los lomos de vacas que salpresados envían al Perú. Así que, ya ven, esto era, o sea, la carne sobraba. Toda esta cultura, ¿cierto? Guasa y de arrieros de montaña, y bueno, y finalmente también la cultura de rodeo se origina en este periodo de ganadería de baja densidad. Ahora, no era solamente grasa lo que nosotros exportábamos. Uno de los grandes regalos que le hace Chile al mundo es la papa. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Pero si la papa es de Perú. Lo que pasa es que hay muchas variedades de papa, pero la que se impone, la que hoy día es más masiva, es una variedad del sur chileno, como la frutilla también. Ustedes saben que es otro de los regalos de Chile al mundo. Bueno, y esta papa resulta ser una bendición para las latitudes medio altas, como el norte de Francia, Bélgica, Irlanda, porque produce más calorías por hectárea que ningún otro fruto. Y ahí hay historias increíbles de cómo los europeos durante mucho tiempo se resistieron a este fruto. Decían, bueno, no aparece en la Biblia, así que no está aprobado. Y bueno, finales ya del siglo XVIII, un francés, Antoine Parmentier, decide convencer a la gente a través de una serie de tretas publicitarias. Una de las cosas que hizo fue sembró una parcela y le puso guardias alrededor, para dar la impresión de que lo que había ahí era algo muy valioso. Entonces los guardias estaban instruidos para que si alguien iba a robar, había que dejarles robar y que llevaran su botín de vuelta, y de esa manera difundir la idea de que la papa era un tesoro. Federico el Grande de Prusia también fue otro de los que promocionó la papa porque se dio cuenta el gran beneficio que esto podía generar. Ahora, hoy, hasta el día de hoy, si ustedes van a la tumba de Federico el Grande, se van a encontrar que a veces la gente le deja papas hasta el día de hoy. Bueno, el problema es que era tan eficiente esta papa chilena que la regalamos al mundo, que cuando había una infección, bueno, fallaba una enorme cantidad de cultivos. Y eso fue lo que ocurrió en Irlanda. Fíjense que a mediados del siglo XIX viene la gran hambruna irlandesa, y la población de Irlanda bajó tanto que hasta el día de hoy, al año 2020, es un 26% menor que la población que había en Irlanda en 1840, antes de esta gran epidemia. Bueno, Benjamín Vicuña Maquena dice que así como el siglo XVII fue el siglo del cebo, el siglo XVIII, dice, fue el siglo del trigo. En esto influyó mucho un terremoto que hubo en Perú, que destruyó parte del sistema de regadío y los cultivos, y consolidó a Chile como un gran proveedor de grano para el virreinato. Recordemos que Chile era una provincia ahí, piñufla de la periferia. El centro de esto está en Lima. Por eso que una vez el virrey José Antonio de Mendoza Cabaño dijo: sin Chile no existiera Lima. Así como Egipto era, dicen, el granero de Roma, hasta cierto punto Chile era el granero del virreinato. Bueno, hacia fines del siglo XVIII comienzan a moverse las cosas, entonces se ve lo que está ocurriendo en Francia, no sin cierto horror, porque había sido un proceso muy, muy sangriento. Está esta prerevolución fallida, que es la de los Tres Antonios, muy mal planificado, todo como que ya comienza a haber ciertos avisos de que el modelo colonial estaba ya empezando a envejecer. Y se produce un hito muy importante a inicios del siglo XIX con las guerras napoleónicas. Porque bueno, ¿qué pasa? Que el principal enemigo de Napoleón era el Reino Unido. Y el Reino Unido y Portugal han sido uña y mugre desde un viejísimo tratado de 1373. Así de antigua es la alianza de ambos países. Este viejo aliado atlántico. Entonces, Napoleón le dice a la corona española: compadre, yo solamente voy a pasar por tu territorio, mi objetivo es Portugal. Bueno, esto que supuestamente iba a ser solamente un pasadizo, termina instalándose, y, como era la costumbre de Napoleón, planta ahí a su hermano a la cabeza de España. Y entonces aquí en las colonias la gente dice: ¿pero cómo? Pero nos quedamos sin rey. Entonces Argentina arma la Junta de Gobierno en 1810 y Chile sigue aquellos pasos. Pero la gente no estaba pensando, la mayoría al menos, en independencia. Decían: bueno, alguien tiene que galletear hasta que
Fernando VII vuelva a la cabeza de España. Y de hecho, esa famosísima Junta de Gobierno del 18 de septiembre de 1810 termina con un sonoro ¡Viva el Rey! Y bueno, nombran a Mateo Torres Zambrano, que era un viejito que no le hacía daño a nadie y que dicen que ya no estaba demasiado lúcido y que le encontraba la razón a quien fuera que hablara al final. Pero ahí entonces llega esta tromba desde España, que es José Miguel Carrera, y comienza entonces a tomar fuerza la facción de... Ellos se llamaban a sí mismos patriotas, los otros lo llamaban los exaltados. Esta idea de no, hay que realmente independizarse. Y comienza entonces una serie de hitos de país, como bueno, el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional, una serie de cosas. Se hace incluso un escudo con una mujer mapuche en toples, y entonces esto comienza a adquirir de a poco forma de país. España, por supuesto, esto no lo veía con buenos ojos y mandan entonces la primera expedición a reprimir este grupo de insurrectos. Y viene entonces Antonio Pareja. ¿Y cuántos españoles peninsulares creen ustedes que venían en esta gran expedición de Pareja? 6.000, 60.000, 6, eran 6 peninsulares. Llegan a Concepción, reclutan un montón de gente y comienzan a avanzar hacia el norte, ganan terreno. Bueno, Pareja muere, lo reemplaza Gainza, viene Osorio y en estas 3 tandas finalmente terminan por alcanzar la victoria en el desastre de Rancagua, y a los patriotas no les queda más que huir a Argentina a rearmarse. Entonces viene el periodo de la Reconquista, cuyo personaje más memorable es esta especie de James Bond criollo que es Manuel Rodríguez, alias Chancaca, que era su nombre de agente. Se cuentan muchísimas historias, como por ejemplo que una vez le habría abierto la puerta de la Calesa, nada menos que al gobernador Casimiro Marcó del Pont. Esa historia es muy probablemente apócrifa. Sí tenemos al menos una historia de primera fuente, que fue una vez que lo pillan los soldados realistas en la casa de un hacendado, y él decide ponerse a sí mismo en el cepo. Entonces este hacendado responde, le dice a los soldados: no, si este es un curado impertinente, señor, y además un tenorio muy fregado que no deja tranquila a ninguna de las chinas de la hacienda. Y los soldados realistas le dicen: bueno, entonces déjelo, pero que no le cargue mucho la mano a los enamorados. Sí, pues. Bueno, durante estos 4 años de reconquista los patriotas se rearman y cruzan la cordillera de los Andes en 6 columnas. Una de ellas viene por lo que hoy día llega a cerca de los Andes. La gente que apoyaba la causa les prepara un banquete de recepción, pero los que venían ahí sospechan y dicen: uy, ¿qué pasa si esto es un complot? También hay gente que dice que era porque estaban apurados, pero como fuese, aquel banquete fue pasado por alto. Así que estos tipos se quedaron comiendo lumami, quién sabe hasta cuándo. Bueno, ¿han estado alguna vez en la localidad de Cariño Botado, cerca de los Andes? Bueno, ese es el origen del nombre de Cariño Botado. Batalla de Chacabuco, los realistas muy confundidos no sabían bien por dónde iba a llegar esta invasión. Venían ahí a matacaballos desde la cordillera de Curicó, desde el Paso Planchón, y agotados fueron derrotados. A José San Martín, el verdadero líder de esta campaña, le ofrecen hacerse la autoridad máxima del Chile liberado, y él dice que no, pero sí toma algunas medidas administrativas. Él estaba más interesado, por cierto, en continuar con esta campaña, ir a liberar la presa mayor, que era el Perú. Había un sacerdote, Zapata, que decía: viene este invasor, viene San Martín, no merece ser llamado San Martín, dado a su conducta. Así que hablemos de Martín a secas. Entonces cuando San Martín llega a Santiago, lo convoca y le dice: de ahora en adelante usted ya no será el padre Zapata, será solamente el padre Pata. Pero esa fue una de las pocas decisiones que San Martín toma. Ahora, no es que todo estuviese ya resuelto. Todavía quedaban una resistencia realista importante, y la batalla más relevante es, por supuesto, aquella que ocurre en Maipú. Bueno, cronistas antiguos hablaban de la batalla del Maipo. Ahí es cuando, bueno, O'Higgins ya estaba herido por un suceso anterior, llega con el
brazo en cabestrillo y se dan el famoso abrazo con José de San Martín. Y de ahí en adelante, bueno, sigue habiendo resistencia realista, pero ya mucho más focalizada en bastiones tales como Chiloé. Ustedes se acordarán entonces que Lord Cochrane es uno de los que viene a luchar contra esos bastiones realistas. Fue traído a la Armada, a la recién nacida Armada de Chile, para poner un poco de disciplina y profesionalismo. Bueno, eso es muy conocido, pero probablemente menos conocen que Lord Cochrane estuvo también involucrado en las armas químicas en Europa y que además fue la persona que trajo a Chile la zanahoria y el nabo. Pasamos a la etapa 5. Algunos la han llamado la anarquía, me parece que es un nombre exagerado. Otros hablan de los ensayos constitucionales. El hecho es que tuvimos 5 constituciones y un grupo de leyes federales en un periodo muy breve, hasta el año 33. Así que tuvimos de todo, desde la constitución moralista de Gaña, en la que, bueno, inspirada en los antiguos griegos y romanos, que había una especie de sistema de que se premiaba la virtud. Tuvimos también las leyes federales, como les decía, tan liberales que incluso los párrocos eran elegidos por votación popular. Bueno, viene la guerra civil de 1829-1830, se enfrentan los pelucones contra los pipiolos. Uno dice, bueno, ¿por qué pelucones? Al parecer, no estamos seguros, es porque la idea de las pelucas de la aristocracia. Ustedes saben que la hipótesis más probable de por qué llamamos luca a los 1000 pesos es porque estas monedas que mostraban a Felipe V, el primero que empieza con el periodo de los Borbones, con esta gran cabellera. Entonces, la moneda era la pelucona y la abreviación habría sido luca. No estamos seguros, pero es una probabilidad. Seguro que de ahí viene, sí, este apelativo para ese grupo, el grupo que abogaba por el orden y la autoridad ante todo. Y después los pipiolos, que eran vistos por los pelucones como estos inexpertos. Y esa es la acepción que le da hoy día la RAE. Sin embargo, esa acepción no aparece sino hasta 1886. Según Vicuña Maquena, les decían pipiolos porque, bueno, había un café, ahí el Café Barrios, que quedaba en calle Ahumada, donde las personas con poca plata que iban ahí a pedir una poca cosa, pedían barato, era como que pidiesen pío pío. Entonces de ahí viene pipiolos. Bueno, Vicuña Maquena tiene harta imaginación, puede o no ser cierto. Ganan los conservadores o pelucones y se inicia el periodo de la República Conservadora. Y este es un periodo en el que el presidente es algo así como el gran elector, el que tiene realmente el sartén por el mango de las cosas que ocurren, incluso en el sistema electoral. Entonces ustedes dirán, ¿cuántos senadores de oposición hubo entre 1834 y 1873? ¿Un 2%, un 7%, un 15%? ¿Qué tan influyente era este gran elector que les digo yo? Respuesta, 0%. No hubo ni un senador de oposición en todo ese periodo. Realmente era un sistema hiperpresidencialista. Y no hay figura que represente mejor este periodo que el superministro Diego Portales, quien de hecho se metió en política. Él era inicialmente comerciante, porque lo que él quería, necesitaba de manera desesperada, era orden para poder llevar adelante negocios. De hecho, él, mientras era ministro, seguía administrando negocios ahí en Valparaíso. Y se arma esta entonces confederación entre lo que hoy día son Perú y Bolivia, liderado por Andrés de Santa Cruz. Y Portales, en su rol de ministro, dice, aquí hay una oportunidad, dice, nosotros tenemos que mantener la hegemonía del Pacífico Sur. Tenemos que ser la potencia máxima en esta zona del mundo. Y para eso un poco se inventa una guerra. Esto es una sobresimplificación, pero hay algo de verdad en eso. Es verdad que también los peruanos suben los impuestos de manera unilateral a nuestro principal producto, al trigo. Chile, en represalia, bueno, sube los impuestos al azúcar. Entonces, por eso que se ha dicho que esta fue la guerra de las sopaipillas pasadas. Andrés de Santa Cruz conspira con algunos de los desterrados, chilenos desterrados en Lima, y Freire es uno de los que arrienda buques para derrocar el gobierno conservador de Prieto. Bueno, Freire resulta traicionado y es desterrado a la isla de Juan Fernández, con tanto apuro que en el baúl alcanzó a cargar solamente la ropa de su mujer. Así que llega Juan Fernández y se mantuvo vestido con un cotón encarnado de marinero. No todo el mundo estaba muy feliz con la guerra que
llevó adelante, que impulsó Portales. Así que se produce un motín en Quillota y lo matan. Y aquí hay una circunstancia que es impresionante, porque lo matan inicialmente con un tiro en el pómulo izquierdo. Y si ustedes van a la Plaza de la Constitución, van a ver que la estatua de Portales tiene un agujero de bala exactamente en el pómulo izquierdo. Pero ese no fue obra del escultor, sino que se produjo durante el golpe de Estado de 1973. Y después Portales fue rematado a bayonetazos y su cara quedó hecho un muñón desfigurado. Así que el famoso retrato de Diego Portales, que engalanó los billetes de 100 pesos durante tanto tiempo, no era Portales, era su hermano. Así que no sabemos cómo era realmente el superministro. Chile gana la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y ahí hay otro episodio que es fantástico. Están celebrando un 18 de septiembre en Lima. Está Bulnes, el generalísimo de la guerra, y está O'Higgins, que había sido quien se había autoexiliado en el Perú. Y entonces el carrete se embala, se alarga y dicen, ya, ¿saben qué más? Me voy, dice O'Higgins. Entonces Bulnes dice, no, 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 nosotros vamos a acompañar al general. Así que se van sandungueando por las calles de Lima con la orquesta en vivo y cuenta el cronista que después la fiesta siguió con todavía más ahínco en la casa del general. Bulnes entonces en la estela de la victoria asume como presidente para el periodo 41-51, que fue un periodo de mucho crecimiento y pasaron muchas cosas. Bueno, entre otras es la incorporación de Magallanes a la República de Chile, por eso fuerte Bulnes, ¿cierto? Y además la guerra contra la Confederación cimenta un cierto grado de espíritu de país, porque no es que se acabe, pero pasa a un segundo plano esta antigua rivalidad pelucona-pipiola y cristaliza cierto sentido de nación. Igual por mucho tiempo hablar de Chile, la gente del sur lo entendía como Santiago, pero sí ya se da un enorme paso con miras a cimentar esta unidad de país. Bueno, el año 51, Manuel Montt gana las elecciones, tal como se había previsto, porque ya habíamos dicho el grado de influencia que tenía el gobierno en las elecciones en general. Y el perdedor, bueno, José María de la Cruz, decide, claro, que esto no iba a ser así como así, entonces monta una guerra. Aun cuando era primo de Bulnes, ¿eh? El presidente que defendía toda esta institucionalidad. Bueno, en el marco de esa guerra, entonces, ¿quién es nombrado intendente de Coquimbo? Nada menos que José Miguel Carrera, el hijo del prócer que había sido fusilado en Mendoza. Y lo acompañaba, entonces, Vicuña Maquena, que termina huyendo de la cárcel, nada más y nada menos que disfrazado de mujer. Pero esa guerra fue sofocada y Montt entonces asume como presidente. Montt es un tipo muy parco, pero burócrata eficaz, y Chile avanzó bastante durante su periodo. Año 59 viene otra guerra civil más. Recordemos, ya tenemos la del 29-30, la del 51 y ahora de nuevo el año 59. Y esta fue liderada por empresarios atacameños asociados a la minería. Era el núcleo fundacional de lo que luego iba a ser el Partido Radical. Aquí los más notables son Pedro León Gallo, que era hijo de Candelaria Goyenechea, una mujer de muchas lucas, y Manuel Antonio Mata. Bueno, después de esta guerra se acaba lo que se conocía como la República Conservadora y comienza la República Liberal con la elección de un hombre de mediano consenso, que era el presidente Pérez. Ustedes dirán, bueno, esta definición liberal-conservador, uno se imagina hoy día ley de aborto, pastilla al día después y legalización de drogas. En aquella época no tenía nada que ver con esa definición, nadie estaba hablando de esos temas, tiene que ver con cuán fuerte viene aquí a pisar la autoridad. Y bueno, Pérez es un personaje muy distinto a Montt. El Diccionario Biográfico Histórico de Chile lo describe bueno y dulce como un pan con mermelada. Decía que esto de ser presidente, bueno, no le venía realmente a su perfil. Una vez, por ejemplo, se produjo una manifestación en la que había muchas mujeres y cuenta el mismo diccionario biográfico que él la disuelve enviando una serie de policías que apelan a la galantería en vez de a la fuerza, y así la disolvió. Puede ser una exageración de la época,
pero era su estilo. También cuando una vez le ofrecen entrar a este famoso submarino, que es uno de los primeros que existe, y dice, pero ¿y qué pasa si se chinga? Esa fue su reacción. Le toca también a Pérez lidiar con un personaje inolvidable, que es este francés Aurel de Tounouan, que se autoproclama rey de la Araucanía. No solamente de la Araucanía chilena, sino que también de todo el sur de Argentina. Imagínense, un tipo que proclamaba ser rey de un territorio 4 veces mayor que su Francia natal. Y lo que parte como algo que parecía ser una humorada para los ojos de algunos, en realidad se dan cuenta que no era tan humorada y que Francia podía terminar reconociendo esto. Así que fue también sofocado con la violencia habitual de la época por las fuerzas de gobierno. Pero igual alcanzó a hacer un himno y nombró sucesores. Y hasta el día de hoy esos sucesores ustedes los pueden conocer en Francia. Y hay un tratamiento oficial de honores cuando se le escriben cartas. ¿Qué otra cosa enfrenta Pérez? Fue la toma por parte de los españoles de las islas Chincha en la costa del Perú. Y ustedes dirán, ¿y qué importancia tenían estas islas tan minúsculas? Pues bien, esas islas tenían un tesoro. Tenían caca. Mucha caca. Caca de aves, que era muy importante como abono. Hoy día nosotros sacamos el nitrógeno del aire, pero en aquella época el nitrógeno se sacaba de reductos tales como los excrementos aviares. Y curiosamente, si bien habíamos enfrentado hace poco a Perú en la guerra contra la Confederación y lo íbamos a volver a enfrentar en la guerra del Pacífico, en aquella vez juntos nos aliamos con tal de rechazar al antiguo soberano colonial y resultó, bueno, España perdió unas personas, bombardeó Valparaíso de la manera más absurda, pero tuvo que partir de vuelta habiendo perdido uno que otro hombre y sin haber ganado ni un palmo de tierra. ¿Saben quién comandaba aquella expedición? Nada menos que el hijo de Pareja, el mismo que había muerto acá en Chile durante la campaña de Reconquista. Muy poco tiempo después viene Bolivia y toma la decisión 1879 de cobrar impuestos a la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta en una franja en la que se había acordado que no se iba a hacer aquello. Entonces Chile, compadre, aquí no se están respetando las reglas, así que va las fuerzas de mar y entonces toman Iquique. Y todos sabemos lo que ocurre después. Bolivia y Perú reaccionan, bueno, primero Bolivia. Y entonces se produce el ultra, hiper, súper conocido combate naval de Iquique. Si uno le pregunta a la gente qué es la guerra del Pacífico, ¡pum! Y de manera inmediata todo el mundo piensa en el combate naval de Iquique, donde habían 5 barcos que sus iniciales formaban la palabra Chile. Sí, porque ustedes no sabían que estaba el transporte La Mar. Esa era la L que les faltaba. Hasta ese momento, hasta el combate naval de Iquique, la guerra del Pacífico era vista más bien como un conflicto por accionistas que era ajeno a mucha gente. Pero es la heroica gesta de Prat lo que termina entusiasmando a mucha gente de participar y esto fue lo que permite darle este carácter heroico a lo que había sido visto como algo ajeno y que le interesaba a muy poca gente. Por eso es que si ustedes van al Monumento de los Héroes en la Plaza Sotomayor, en Valparaíso, van a encontrar ahí la tremenda estatua a Prat. Y si se fijan con más cuidado van a ver que en lugar de un huemul en el escudo de Chile hay un caballo. Era un escultor francés que poco sabía de la fauna patagónica. La verdad es que la guerra del Pacífico tuvo campañas mucho más grandes después que lo que fue el más bien modesto combate naval de Iquique comparado con lo que es Miraflores y la batalla de Tacna. Pero bueno, poca gente recuerda aquello. Yo les recomiendo que le echen una mirada porque es realmente un pedazote de historia. Chile gana la guerra y se transforma en el productor casi monopólico de salitre del mundo. Y esto era útil para producir pólvora y también como fertilizante. Así que bueno, vienen el gobierno de Santa María, las leyes laicas y viene Balmaceda.
Balmaceda, bueno, incorpora Isla de Pascua, pero tenía asuntos mucho más acuciantes acá en Chile. Y por una rivalidad compleja entre el Parlamento y el Ejecutivo, esto termina estallando bajo la forma de una guerra civil. Y ahí se produce en esa guerra civil, en la que se enfrentan la Armada, que estaba más bien alineada con el bando parlamentario, con el Ejército, más bien alineada con el Ejecutivo. Se produce el primer hundimiento de la historia de un barco a manos de un torpedo. ¿Y quién iba a bordo del barco? Bueno, nada menos que Ramón Barros Luco por el bando parlamentario. Y dicen los testigos de Caldera que Barros Luco se salvó del naufragio agarrándose a la cola de una vaca lechera y que así llegó a la playa. Él siempre lo negó. Gana entonces el bando parlamentario y se origina lo que se conoce como la República Parlamentaria, un periodo en el que, a diferencia, ¿se acuerdan del periodo inicial en el que el presidente era el súper gran elector? Bueno, aquí el que roncaba más fuerte era el Congreso. Y si bien la Constitución no cambió, seguía siendo la del 33, la de Egañas Gandarillas, en la práctica era el Congreso el que tomaba decisiones más fuertes y el que le sacaba a los ministros a los presidentes como si nada. Es además el periodo de la cuestión social, una enorme migración campo-ciudad que hace que que se produzcan todos los problemas asociados a el hacinamiento y la pobreza urbana, que en ciertos sentidos es todavía más terrible que la pobreza rural. Viene también el centenario de 1810, si bien recordemos el centenario de una junta de gobierno que termina con Viva el Rey, pero bueno, centenario igual. El presidente era Pedro Montt, pero él llevaba mucho tiempo enfermo, entonces se va a tratar a Alemania. Y ahí hay un pasaje bien curioso porque él toma un barco en último tramo del viaje desde New York hacia Bremen, Alemania, y entonces hace un brindis con el alcalde de Nueva York. Y mientras brindan le dice, ahora nuestros destinos están sellados. Y muy poco rato después al alcalde le disparan. Y después Pedro Montt llega a Alemania y muere el primer día. Entonces lo releva Elías Fernández. El problema es que Elías Fernández va a un responso por la memoria de Montt. Y bueno, fue un día helado. Termina muriendo poco tiempo después el reemplazante de Pedro Montt. Y lo reemplaza Emiliano Figueroa. Bueno, al menos ambos compartían las iniciales EF, de manera que algunos de los regalos que venían por el centenario aprovecharon las iniciales. Y fue él entonces, esta especie de presidente de la farra dieciochera, quien le toca presidir los festejos. Y poco tiempo después se decide por un nombre de consenso que termina siendo Ramón Barros Luco, el mismo que había huido aferrado a la cola de una vaca lechera. Así que tuvimos 4 presidentes en pocos meses. Viene la Primera Guerra Mundial y esto es el salitre permitía fabricar pólvora, pero también ocurre durante la Primera Guerra Mundial que Alemania deja de obtener salitre chileno por los bloqueos y desarrolla el salitre sintético, que no de manera instantánea, pero que iba a terminar por golpear muy fuerte a nuestra industria. Barros Luco en todo caso dijo, con esto de la Primera Guerra no nos metamos porque son asuntos familiares, y se refería a que los 3 reyes de las potencias de Rusia, Reino Unido y Alemania eran primos hermanos entre sí. Bueno, el periodo parlamentario pseudo parlamentario en realidad, llega a su fin con Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, este hombre de un carisma impresionante que durante la campaña de 1920, al sonido de Cielito Lindo, hubo personas que incluso sacaban estuco de su casa para tomarlo como si fuera una medicina, así de carismático era. Se produce ahí un embrollo con los militares de sueldos muy bajos y que veía cómo los parlamentarios estaban discutiendo sus propias asignaciones, entonces van al Congreso, hacen sonar sus sables en el famoso ruido de sable como diciendo los militares no podemos ser pasados por alto así, y esta cosa escala y termina disolviéndose el Congreso. ¿Y saben qué día se disuelve el Congreso? Un 11 de septiembre, el mismo día que Michimalonco quemó la ciudad de Santiago en 1541 y el mismo día que ocurrió lo que todos saben que ocurrió en 1973. Bueno, Alessandri se va exiliado, se va a Europa, ahí tiene sus negociaciones con el Papa para hacer la separación Iglesia-Estado, vuelve a Chile, vuelve al sillón presidencial, fue recibido de manera casi histérica, diríamos, por algunas personas,
Frei Montalva tiene un recuerdo de esto. Y entonces se despacha la Constitución del año 25 que separa Iglesia y Estado y que genera un montón de cambios. Pero Ibáñez, Carlos Ibáñez, uno de los que había sido uno de los líderes del movimiento que termina con esa disolución del Congreso el 11 de septiembre, hace una especie de golpe desde adentro y termina entonces tomando el poder, y Alessandri dice, bueno, compadre, soy aquí un león con los colmillos capados y se va. Es más complejo de lo que lo estoy diciendo, pero termina asumiendo Ibáñez en lugar de Alessandri. Y tiene un gobierno con, bueno, bastantes problemas. Viene la crisis del 29, la crisis económica mundial. Según un informe que todos los libros de historia citan, de la Liga de las Naciones, el anémico precursor de la ONU, Chile fue el país más golpeado del mundo por la crisis económica mundial. Y es ahí cuando vienen 517 días de locura, porque Ibáñez es sucedido por Opaso, que es sucedido por Montero, que es sucedido por Truco, que es sucedido por Montero de nuevo, que es sucedido por Puga, que es sucedido por Dávila en la efímera República Socialista, que es sucedido por General Blanch y que es sucedido por Ollanedel y que finalmente desemboca de nuevo en Alessandri. Y ahí ya tenemos un periodo de nuevo de estabilidad. Chile se recupera de esta tremenda crisis mundial. Y cuando ya estábamos cerca de la elección del año 38, es cuando viene la terrible matanza del seguro obrero. Tan terrible que los nazistas, que eran los organizadores de este intento de golpe de Estado, terminan, paradojas de la historia, aliándose con el Frente Popular en las elecciones, con tal de ganarle a Gustavo Ros, el ministro de Hacienda de Alessandri. Entonces, el mismo Frente Popular que en España y en Francia había surgido como alianza contra el fascismo, aquí termina aliándose con los nazistas con tal de ganar la elección y lleva entonces al sillón a el gran Pedro Aguirre Cerda y comienza entonces el periodo de los gobiernos radicales. Gobiernos radicales que fueron apodados el cucharón radical. Y aquí cito a Fernando Villegas, quien dice que era el instrumento que las hordas radicales asentadas en el Estado introducían en el erario nacional para sopearlo a mansalva. Pero Pedro Aguirre Cerda era un gran tipo. Y no bien asume y sucede el terremoto más letal de nuestra historia, el terremoto de Chillán. Y eso es lo que origina la Corfo. Chillán quedó en el suelo y ¿saben quién se ofreció para reconstruirla? Le Corbusier. Lo rechazaron argumentando que no iba a entender la fisonomía chillaneja. Le toca entonces a Pedro Aguirre Cerda la Segunda Guerra Mundial. Chile parte con neutralidad. Ahora parece difícil verlo, pero en esa época no era tan claro como ahora. Y bueno, Estados Unidos ve que Sudamérica no está claramente alineado para el lado de los aliados, entonces lanza la diplomacia Disney. Y una de las cosas que hacen es esta película Saludos Amigos. El personaje de Chile era Pedrito, en honor a Pedro Aguirre Cerda, que era un avión que tenía que llevar el correo a Mendoza. A quien no le gustó nada que este avioncito representara el alma de Chile fue a un dibujante y en respuesta él desarrolla Condorito. Así con la diplomacia Disney diseñada para atraer a Chile y a los países sudamericanos en general al bando aliado. Bueno, Chile termina finalmente declarando la guerra, pero ¿saben cuándo lo hace? Bueno, abril de 1945, ya estaba todo cocinado, pero era necesario para participar en las nacientes Naciones Unidas. Terminan los gobiernos radicales con González Videla y viene el periodo que se conoce como los 3 tercios. Ibáñez de nuevo y después el paleta Alessandri, y es a él a quien le toca el terremoto más potente jamás medido en la historia de la humanidad. 1960, Valdivia están diciendo todos, bueno, así se le llama, pero en realidad el epicentro fue en Capitán Pastene, más cerca de Concepción que de Valdivia. Este terremoto increíblemente liberó el 22% de la energía de todos los terremotos en un siglo. Tan violento que 61 personas murieron en Hawái a causa de las marejadas. Al norte de Valdivia, ustedes quizás conozcan, hay una localidad llamada Mississippi. ¿Y por qué se llama así? Bueno, fue parte de la ayuda que proveyó Estados Unidos en la llamada Alianza del Progreso, que fue una iniciativa del presidente Kennedy
Chile la aceptó y uno de los requisitos era hacer una reforma agraria. El chancho en Chile siempre ha estado muy mal pelado e incluso este país está, este emblema del capitalismo dice, compadre, tienen que resolver este problema de la concentración de la tierra. Y Alessandri hace una reforma, pero fue considerada por los sectores de oposición como demasiado tímida. Entonces le llamaron la reforma del macetero. Después viene Frei con su revolución en libertad y su heroica marcha a la patria joven. Y ahí sí la reforma agraria, ahí sí que se pone en serio la cosa. Y él además aborda la chilenización del cobre. 51% del teniente, 25% de otras pasan a manos del Estado. Le toca además la sequía del 68, terrible sequía. Por eso que hasta el día de hoy tenemos horario de verano, era para ahorrar electricidad. Y tienen la genial idea de rociar glaciares con una especie de hollín negro para aumentar el derretimiento. Año 1970, Allende toma el poder, aquí ya estamos en terreno que es conocido por todos. Nixon desde su oficina de Estados Unidos dice, esto no puede ser, como los chilenos no saben lo que mejor les conviene, y dice, voy a hacer la economía chillar, la economía chilena. Estoy citando a Nixon, por supuesto. Y entonces aquí ya lo que era la chilenización del cobre con Frei pasa a la nacionalización. La totalidad de la propiedad de las grandes mineras llegó al Estado. Ojo, esto fue por unanimidad de ambas cámaras. No crean ustedes que fue una escapada de tarros de un solo sector político. Bueno, se genera una situación económica muy compleja, es difícil de explicarlo. No vamos a detallar aquí por qué, pero bueno, tiene que ver con algunas de las cosas que he venido diciendo. Y entonces los militares comienzan a ser convocados por parte de la sociedad a actuar. Y, por supuesto, muy dividido todo esto. Hay un primer intento en junio del año 73, el tanquetazo, pero fue un intento tan punga que incluso tuvieron que pasar a echar benzina a los tanques. Y después los tanques respetaban las luces rojas en el camino a la moneda. Pero bueno, el 11 de septiembre del 73 lo que ocurrió fue completamente diferente y muy violento. Y aquí se produce una cosa que es impresionante. Y es que ustedes saben que no solamente bombardean la moneda, sino que también la casa presidencial en Tomás Moro. Y bombardeando ese segundo objetivo, uno de los misiles cae entre todos los lugares posibles en el hospital de la FACH, precisamente la institución que estaba bombardeando. Y entre todos los pilotos posibles, Gustavo Lee, hijo, nada más y nada menos, fue quien comete ese error fatal. Vienen entonces 17 años de dictadura donde vimos cosas muy atroces. Por ejemplo, bueno, cuenta Sergio Bitar cuando él fue exiliado en Isla Dawson, que los trataron, bueno, con mucha dureza y entre otras cosas lo que hacían era restringir la llegada de libros. Entonces, en un momento se dan cuenta que restringieron un libro sobre el cubismo. Y ellos preguntan, ¿pero por qué este? ¿Cuál es el problema con el cubismo? Y cuenta entonces Bitar en su libro que lo restringieron porque no querían saber nada de Cuba. Pero bueno, la dictadura no solamente ocurrieron cosas de esa naturaleza, sino que también hubo reformas económicas muy importantes, muy profundas, que hasta el día de hoy han modelado en buena parte nuestra economía. Entonces, si ustedes ven el ranking de países por libertad económica, un ranking que hace Heritage Foundation, ustedes van a ver que Chile, miren, es curioso esto porque dice número 17, Luxemburgo, número 19, Suecia, número 20, Finlandia, y ahí, en ese club de países ricos, en la posición número 18 está Chile. Y eso tiene que ver, bueno, ustedes lo saben perfectamente, AFP, ISAPRE, Código Minero, Código de Aguas, Código Laboral. Fue una refundación de la República, a algunos les gusta, a algunos no. Año 90, transición y la concertación, por supuesto, toma el poder. Esta parte ya la conocen todos los que están escuchando de sobra. Y la concertación, bueno, decían que Foxley era como la madrastra del modelo de la dictadura, porque no le gustaba, pero lo había heredado y lo administraba. Firmamos una serie de tratados de libre comercio con medio mundo, nos afiliamos al 86% del PIB mundial, cosa que no hubiese sido posible
en dictadura porque las relaciones diplomáticas no eran las mejores. Y tuvimos entre el 86 y el 97 el periodo dorado de crecimiento y superación de la pobreza. Y bueno, fueron los gobiernos de la Concertación, acaban el año 2010, cuando Piñera gana la elección, y viene el cambio de mando. ¿Se acuerdan? Fin de la Concertación y una tremenda réplica del terremoto que hace poco había sacudido Chile. Y se produce entonces ese momento fantástico en el que la televisión decía alarma de tsunami y 135 segundos después todos los presentes cantaban y ese mar que tranquilo te baña a pocas distancias, a pocos metros de lo que podría haber sido una ola asesina. Y uno dice, pero ¿cómo? Ya hemos hablado del terremoto de Valdivia, del terremoto de Chillán, del terremoto del 2010. ¿Por qué tantos terremotos? Bueno, imagínense que de los 30 terremotos más intensos de la historia, 12 han acaecido en esta pequeña franja de tierra. El libro Historia Freak de Chile iba a terminar de manera poco acontecida en lo que era un periodo tranquilo de la República, hasta que viene el 18 de octubre. Y hubo que alargar el libro porque de verdad que era un proceso histórico. Es y lo sigue siendo, y todavía no sabemos cómo va a ocurrir. Y entre todas las cosas nos encontramos con que de los miles de proyectiles que recibe Carabineros, uno de ellos en la localidad de Coyhaique era nada más y nada menos que un fósil de 130 millones de años de antigüedad. Y uno dice, bueno, ya está, el libro se extendió. No va a ocurrir otro fenómeno histórico en periodo breve. Pensemos de nuevo, porque viene coronavirus y son dos procesos de verdad de dimensiones históricas separados por apenas algunos meses. Y hubo que alargar el libro de nuevo. Y cómo no contar que entre las muchas cosas freak que vimos estaba el presidente de Bielorrusia diciendo que el coronavirus se puede combatir con vodka, sauna y hockey. Está bien, no es de Chile, pero el mundo entero está revolucionado y ahí hay que poner algunos datitos freak ahí. Presidente de Bielorrusia que, saben, es el único presidente de la historia de la República Bielorrusa. Así que han habido 4 veces más bielorrusos presidentes de Israel que presidentes de Bielorrusia. Bueno, esto es menos que un barniz de la historia de Chile. Esto es realmente una especie de mirada desde la estratosfera de lo que es la historia tan movida de nuestra nación. Espero que hayan aprendido algo y además que se hayan entretenido con las curiosidades. En el libro son más de 250, esto fue solamente una pequeña muestra, así que es bien notable que hayan llegado hasta el final. Les agradezco por su tiempo. Un saludo, adiós.